¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que este domingo John Biden se baja de la contienda a la reelección como presidente de los Estados Unidos. Así es, esta es la noticia importante del día de hoy. Ojalá que con esto me dé un super like para que cada vez seamos más en este espacio Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy en YouTube y lo mismo que en TikTok. Ahí en TikTok búsquenme como @Monroy_HER y ahí nos encontraremos, lo mismo que en Facebook. Pues sí, el presidente norteamericano John Biden se bajó ya de la contienda por buscar la reelección como presidente de los Estados Unidos. Él ya tiene 81 años de edad. Bueno, esto de no buscar ya la reelección se debe a la polémica que había desatado durante las últimas semanas en torno a su salud mental. Ya lo habíamos platicado en estos días sobre cómo estaban las cosas con el presidente John Biden, quien él había insistido que no dejaría de ningún modo la carrera, pero en los últimos días ya voces muy importantes, muy trascendentes del Partido Demócrata, entre ellas las del propio expresidente, exmandatario Barack Obama, pues le retiraron su apoyo. Entonces, pues se retira oficialmente en base a un comunicado que hizo este domingo y en el que escribe que ha sido el mayor honor de su vida ser presidente, ser su presidente. Creo que lo mejor para el partido y para mi país es que me retire y me dedique a mis deberes como presidente el resto de mi mandato. Quiero agradecer a la presidenta o vicepresidenta Kamala Harris por ser una extraordinaria socia, dijo Biden, de acuerdo con este comunicado, lo que mete en una situación delicada, tal vez no de crisis, pero sí delicada al Partido Demócrata, quien desde sus filas pues ya pedían que mejor se detuviera la carrera rumbo a la reelección de John Biden por su estado precisamente de salud. Y pues ahora la cuestión es quién sustituirá a John Biden como candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. El propio John Biden, como otras voces antes, estaban diciendo que lo mejor sería que la candidata, una mujer, ya la tuvo México, ya la tiene, ahora puede ser muy posible una vez de que fracasó la carrera por la presidencia de Hillary Clinton, cuando perdió contra Donald Trump, pues ahora la posibilidad está en manos de Kamala Harris, la vicepresidenta actual, pero también se habla mucho de la esposa de Barack Obama, pero al parecer ella ha declinado ser candidata y entonces queda un espacio muy importante para Kamala Harris y pues en los próximos días o ya inmediatamente tal vez la empecemos a ver desde este lunes quién pudiera sustituirla. Tendrán que barajarse nombres, pero ahí está Kamala Harris hasta el momento en primer término. Aparte también en las relaciones con Estados Unidos, Sheinbaum y Ebrard, pues tal vez, decirlo de alguna forma, se ataron o se engancharon con algún discurso electoral pronunciado por Donald Trump durante uno de los eventos de campaña. El expresidente pues se refirió a alguien que tiene 50 puntos de IQ, es decir, coeficiente intelectual bajo, es decir, una persona con muy bajo o debajo del promedio de inteligencia. Unos se confundieron, se agarraron del chongo entre dimes y diretes. Marcelo Ebrard, quien será el próximo secretario de Economía, se tomó personal esta pronunciación o este pronunciamiento de Donald Trump, y Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta electa, defendió también a Marcelo Ebrard de este supuesto ataque. Lamento, dice Claudia Sheinbaum, el lenguaje soez del expresidente Trump, y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard, así lo escribió. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de Economía de nuestro país que nadie debe olvidar. Es libre y soberano nuestro pueblo, el pueblo de México y nuestro país, escribió la señora Sheinbaum, pero ya pues han habido aclaraciones desde Estados Unidos en el sentido de que Donald Trump no se dirigía en ese caso, aunque estaba hablando de México, es cierto, no de muy buen modo, pero no se dirigía a ningún funcionario mexicano, sino se dirigía a los supuestos éxitos de John Biden
era en contra de John Biden esta declaración. Y bueno, Donald Trump, pues de todas formas, el sábado se refirió, o más bien celebró su primer mitin de campaña desde que libró un intento de asesinato hace ya una semana ante sus seguidores en Michigan. El candidato presidencial se burló de la crisis de los demócratas y también aseguró que Marcelo Ebrard cedió ante sus presiones cuando era secretario de Relaciones Exteriores. Trump narró que durante su mandato exigió a México, en ese momento representado por Marcelo Ebrard como canciller, desplegar 28,000 soldados en la frontera en el norte, es decir, de México, la frontera sur de Estados Unidos, para detener los flujos migratorios. Según el exmandatario estadounidense, el entonces canciller aceptó las condiciones ante la amenaza de imponer aranceles a México. Marcelo Ebrard, por su parte, también en respuesta al dicho de Donald Trump, les agradeció el respaldo de la doctora Sheinbaum. Dice: cuando te insultan en campaña como acaba de hacerlo el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral que es el de ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida, dice Ebrard, y defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza. Esto lo dijo a través de sus redes sociales. Horas antes, el presidente López Obrador había dicho, llenando de elogios a Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, de que Trump sí es un hombre fuerte de carácter, pero también visionario, y primero decía que no quería el tratado, que quería cerrar la economía de Estados Unidos, y se fue convenciendo porque es, ya lo dije, un hombre con visión, dijo López Obrador durante la presentación que se hizo este fin de semana, que acaba de pasar, del balance económico sobre el desarrollo industrial y el TECMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. En el mismo discurso, López Obrador celebró que Ebrard sea el elegido para dirigir la Secretaría de Economía en el sexenio de Sheinbaum, y dijo también que Trump se ha dirigido en múltiples ocasiones con respeto hacia López Obrador. Sin embargo, lleva años hablando de esa negociación en la que, según él, el gobierno de México se dobló. Esta misma semana, el propio López Obrador aseguró que tiene una amistad con el mandatario estadounidense y también que le mandará una carta, que ya platicamos en días anteriores, para hablarle sobre el tema migratorio y explicarle bien cómo están las cosas. Por cierto, que Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda de AMLO, y que también continuará con Claudia Sheinbaum, dijo que el comercio con China está en desbalance, por eso es válido un reclamo justo. Esto al afirmar que este desbalance comercial entre México y China es proporcionalmente mayor al de Estados Unidos. Entonces, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, consideró necesario hacer nuestra propia evaluación porque no estamos en igualdad de condiciones. México tiene que hacer su propia revisión porque nosotros compramos a China 119,000 millones de dólares por año y vendemos a China tan solo 11,000 millones. China nos vende y nos compra, y eso no es un comercio recíproco. Durante su participación, esto fue en un evento que consistió en un balance económico sobre el desarrollo industrial y el TECMEC, que lo encabezó López Obrador allá en San Luis Potosí, y dijo que se requiere ya no depender de ese país asiático de esa forma. Expuso que la región del Tratado de Libre Comercio entre Norteamérica sigue estando a expensas de las importaciones de China. Como ejemplo, mencionó Estados Unidos precisa a China para el 16.5% de toda su importación, mientras que Canadá con el 13.5% y México depende de China el 19.6% de todas sus compras extranjeras. De ahí que reconoció que es una situación que ha conducido a un sentimiento de proteger más a nuestras industrias, y este sentimiento ha crecido tanto en Estados Unidos como en México, es decir, mayor proteccionismo de México y Estados Unidos respecto a su relación comercial con China, e hizo ver que México, al igual que Norteamérica, necesita producir más de lo que consume porque requerimos demasiados de los productos básicos chinos en nuestros hogares, y eso no puede ser. Por eso el funcionario federal destacó que ya están planteando hacer ese cambio en la política de inversiones y de atención a la inversión extranjera con el Plan México, y aseguró que tenemos grandes oportunidades para producir más, generar más empleos en territorio nacional, y con eso vamos a mantener nuestra industria, nuestro empleo y nuestros salarios, dijo el secretario.
Y también pues reclama que para reforzar esos argumentos y hacer un reclamo justo, el secretario de Hacienda pues estableció que así como aumenta la exportación de China en el mercado norteamericano, las ganancias del comercio mundial indican que la participación de los chinos en el Producto Interno Bruto Mundial aumentó del 3.6% al 18%, en tanto que la de Norteamérica bajó del 35% al 29%, y la de Estados Unidos, como parte de esa región del mundo, Norteamérica, del 30 al 25%. Es lógico entonces pensar, dice el secretario de Hacienda, que tanto los estadounidenses como los mexicanos estemos reclamando nuestra parte justa de esta demanda mundial, y por eso es que tenemos el Plan México. Esto lo matizó ante la presencia también ahí de la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum. Bueno, Ramírez de la O dice, pues tenemos que ver con ojos críticos para saber que nos hace falta trabajo por hacer. Esto nos permitirá que haya más empleos aquí en nuestro país para los trabajadores mexicanos y no vayan a buscarlo a otro lugar. Y luego el presidente dijo, pues me da pena decirlo, pero el año pasado y este es cuando más se beneficiaron los bancos, esto desde San Luis Potosí, al señalar que la actual política económica ha funcionado contraria al neoliberal. El presidente López Obrador dijo que le da pena decirlo, como lo manifesté, pero que hasta los banqueros se beneficiaron, ya que este año es cuando más ganancias han tenido. Durante el evento Balance Económico Desarrollo Industrial TECMEC, en compañía de la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum, López Obrador aseguró que no hay ningún empresario o no hay empresario de los grandes que haya fracasado al implementar la política de mirar de abajo hacia abajo, y que ello también es satisfactorio, ya que en la historia moderna del país nunca se había reducido tanto la pobreza como ahora, y en ese sentido el propio presidente López Obrador señaló que hoy el pueblo se encuentra empoderado y que ello es la auténtica democracia, es el poder del pueblo para el pueblo, y por eso están despistados, no acaban todavía de entender lo que les ha sucedido a los miembros de la oposición. Gracias.